Yo soy el pastor Tommy Moya y esto es lo que hacemos aquí, equiparte para que no seas discipulado por el pánico, sino formado por la Escritura. Y si eres nuevo en el programa, bueno, más que bienvenido y bienvenida eres a esta programación, a este espacio donde aprendemos a pensar desde la mente de Cristo. Y si ya llevas tiempo con nosotros, bueno, tú sabes que aquí no estamos tomando bandos políticos, no somos de derecha ni de izquierda, somos del reino. Y el reino tiene una perspectiva que trasciende todos los mapas. Va a confrontar los de la izquierda, los de la derecha, los de arriba, los de abajo, los ricos, los pobres, los poderosos, los que no tienen ningún tipo de posibilidades. El reino no está abanderado con ninguna filosofía o ideología que los hombres han creado, incluyendo los mapas proféticos que se venden en librerías y se viralizan en YouTube. Hoy cerramos una serie de 3 episodios que han generado más conversación, más preguntas, más cuestionamientos que cualquier otra cosa que hayamos hecho en este programa. Y lo digo con gratitud, porque eso significa que el tema importa, que la gente quiere escuchar cuál es la perspectiva bíblica y procesarla de la manera más justa, correcta, exegética y más en el espíritu de Cristo posible. Por lo tanto, estos 3 programas han sido sumamente recibidos, pero también en ocasiones resistidos. Y eso está bien, porque lo que indica es que estos temas son necesarios hablarlo. Así que antes de entrar al episodio de hoy, déjenme contarles exactamente de dónde venimos. Porque si no escuchaste los 2 episodios anteriores, este no va a tener el mismo peso. Esta serie nació de una pregunta que me hacen constantemente. ¿Cómo debería pensar un discípulo de Cristo sobre lo que está pasando en el Medio Oriente? Usted va a escuchar todo tipo de opinión, todo tipo de postura teológica, escatológica, política posible, las que ya existen y las que se están inventando. Las va a escuchar todas. Cuando esta pregunta se me hace y cada vez que intento responder con honestidad bíblica, siempre llega, o en muchas ocasiones, llega la misma acusación. Pastor Tommy, es que usted no ha leído Romanos 11. Entonces decidí abrir el tema con calma, con responsabilidad y sin ningún tipo de sensacionalismo. Y esto es lo que ya hemos considerado en los episodios anteriores. Por ejemplo, en el episodio 1 hablamos de los profetas del terror y allí identificamos un patrón que se repite cada vez que hay una crisis en el Medio Oriente. Voces que usan el miedo escatológico para generar audiencias, vender libros, polarizar la iglesia, que le den clics, aumentar sus ingresos. Todo eso aparece cuando están sucediendo cosas en el Medio Oriente como las que están sucediendo en estos últimos meses. Y en ese episodio mostramos cómo ese patrón no viene de la Escritura, viene de una teología inventada en el siglo XIX por un sacerdote anglicano llamado John Nelson Darby, que antes de él ningún cristiano en toda la historia de la iglesia había enseñado esa interpretación teológica. Saludos, aquí contigo Tommy Moya. ¿Quieres seguir profundizando en la palabra? En la comunidad virtual Transformados en Cristo accedes a cursos, clases en vivo, guías y una comunidad que te edifica. Usa el código Apocalipsis 30 y entra gratis por 30 días. Cuando te inscribas, se te pedirá una tarjeta, pero no se te cobrará nada si cancelas
antes del mes. Entra hoy a transformadosencristo.com y sigue creciendo con nosotros. Si usted no lo ha visto, puede ir a mi canal de YouTube y allí va a encontrar ese primer episodio. Y en el episodio de hoy lo titulamos ¿Es Israel el reloj de Dios? Y pusimos sobre la mesa la pregunta teológica que es el fondo y el fundamento de eso. Y ¿es el Estado moderno de Israel el cumplimiento de profecía bíblica y el reloj que marca los tiempos finales? Y respondimos con la misma escritura: el reloj de Dios nunca fue Israel, fue Cristo. Pero eso no es una opinión personal. Lo vimos en Romanos capítulo 9, versos 6 al 8. Lo vimos en Gálatas capítulo 3, verso 16. Lo estudiamos a la luz de Efesios capítulo 1, verso 9 y 10. Para mostrar que el propósito eterno del Padre siempre fue, escuche bien, siempre fue reunir todas las cosas en Cristo, no restaurar a una nación política. Esos dos episodios generaron cientos de comentarios, de críticas, de acusaciones, de que hereje, que antisemita. Bueno, usted no tiene idea. Todo eso entre nosotros los hermanos. Y la objeción más repetida, la que más me llegó, la que más frecuente se leía y se ve, fue esta. Y lo voy a decir tal como la escribieron. Pastor Tommy, con todo respeto, usted no ha leído Romanos 11. Ahí está la respuesta a todo lo que usted está diciendo. En el programa de hoy no solamente vamos a responder a esa objeción que tiene sentido si fuera que uno no ha leído Romanos 11, pero hoy vamos a ver eso, vamos a estudiar la escritura, vamos a ver cuál es la respuesta que nos da Romanos 11 a los asuntos que hoy se están debatiendo y ciertas posturas teológicas que hoy se promueven como si fueran lo que Romanos 11 está diciendo. Pero vamos a hacer algo más. Vamos a tomar el hecho más reciente que está en las noticias ahora mismo, que es la guerra entre Estados Unidos, entre Irán, Israel, y lo ponemos junto a lo que Pablo está escribiendo en Romanos capítulo 11. Y el resultado, mis amados, creo que si somos honestos y nos acercamos a la Escritura con la intención de aprender, creo que no va a necesitar mucha explicación. Por eso el título de hoy no lo elegí para provocar, lo elegí porque es exactamente lo que pasó en estas últimas semanas. Dijeron que era el fin del mundo y ahora están negociando la conclusión. Así que vamos a los hechos, solamente los hechos, porque en este programa no estamos aquí para especular, para teorías conspiracionistas, para estar viéndole allí 5 patas al gato. Ese no es este programa. Lo que queremos es informarnos y luego pensamos desde la Escritura. El 28 de febrero del 2026 de este año en curso, Estados Unidos e Israel lanzaron una operación militar conjunta contra Irán. Esa operación, el gobierno de Estados Unidos la llamó Operación Furia Épica o Epic Fury. En las primeras horas de esa operación, 3 lugares donde se habían reunido los altos funcionarios iraníes fueron alcanzados casi simultáneamente. El ayatolá Ali Khamenei, líder supremo de Irán por más de 3 décadas, fue asesinado en ese primer ataque. Eso sucedió en las primeras horas. Irán respondió con cientos de misiles y drones contra Israel, bases militares estadounidenses en varios países del Medio Oriente y cerró el estrecho de Hormuz, una de las rutas comerciales más importantes del mundo. El conflicto se extendió al Líbano con ataques entre Israel y Hezbollah que dejaron más de 300 civiles muertos en esos primeros días nada más. El Fondo Monetario Internacional emitió una advertencia inmediatamente. El mundo está ante una prueba mayor y cualquier escalada podría llevar la economía global a una recesión. Más de 20,000 barcos quedaron varados en el estrecho de Hormuz. Los precios del combustible, como ya usted sabe, subieron en todo el planeta. Y entonces, el 7 y el 8 de abril, 40 días después del inicio del conflicto, Estados Unidos e Irán acordaron un alto de fuego para comenzar
las negociaciones de la conclusión y los acuerdos diplomáticos y bilaterales a los cuales las naciones estarían llegando. Hoy, mientras usted y yo estamos transmitiendo, estamos aquí viendo este programa, los representantes de ambas partes están en negociaciones. La primera parte colapsaron, pero eso no se quedó allí. Están buscando cómo reiniciar esas conversaciones y lo que usted siempre ve en las noticias no es solo lo que está sucediendo. Detrás de eso hay toda una maquinaria diplomática, gubernamental, política que está trabajando mientras usted y yo estamos peleándonos acá en los medios. Por lo tanto, esto está sucediendo en este preciso momento. Están tratando de llegar a los acuerdos para establecer los plazos de enriquecimiento de uranio y condiciones para que se pueda abrir el estrecho de Hormuz. El presidente de los Estados Unidos dijo esta semana, y cito textualmente, que la guerra está muy cerca de terminar. Pero eso tampoco es nuevo porque eso él lo lleva diciendo desde que la guerra comenzó. Ese es el hecho. Ahí no hay opinión, ahí no hay ningún tipo de interpretación. Eso usted no puede decir, no, pero eso no fue lo que quisieron decir, porque eso es lo que está en las noticias, eso es lo que está dicho por la boca mismo de ellos. Eso es lo que sucedió, nada más ni nada menos. Ahora, la pregunta que a nosotros nos importa en este programa no es qué dijeron los políticos. Los políticos van a decir lo que tengan que decir, los gobiernos tienen sus posturas, tienen sus razones, tienen las cosas que competen a sus propias naciones, proteger los ciudadanos, guardar sus economías. Todo eso es parte del cosmos, del sistema en que usted y yo vivimos. Pero lo que a nosotros nos importa aquí es qué dijeron muchos pastores, profetas, maestros de escatología cuando comenzó todo esto. Bueno, veamos qué dijeron algunos. John Hagee, fundador de Cristianos Unidos por Israel, con millones de seguidores, declaró desde el púlpito el 1 de marzo del 2026 que al día siguiente del inicio de la guerra, que esto era parte de un plan divino y oró para que los enemigos de Sion sean destruidos ante nuestros ojos. Greg Laurie, otro pastor de una mega iglesia, calificó los ataques como anticipo bíblico y escribió públicamente, proféticamente, el mundo está al borde de algo mayor. Otros en las redes sociales fueron más directos. Esto es Ezequiel 38, esto es Gog y Magog, el fin está cerca, el rapto está por suceder, prepárate, asegúrate, porque ya pronto esto se acaba, esto está, hasta los inconversos decían, eso es bíblico. Imagínense. El embajador de Estados Unidos ante Israel, Mike Huckabee, pastor y figura evangélica, envió un mensaje al presidente Trump que fue publicado oficialmente diciéndole que Dios lo había salvado de 2 atentados para ser el presidente más determinante en un siglo. Y tenía que escuchar al cielo sobre cómo proceder con Irán. Así que ese es el hecho completo. La guerra y las declaraciones proféticas que se hicieron. ¿Cuál es el resultado? 40 días después, una mesa de negociaciones en Pakistán. Dijeron que era el fin, que era el comienzo, que esto ya estaba por terminar y ahora están negociando la paz en una de las naciones. Antes de analizar lo que pasó, necesito poner sobre la mesa el fundamento bíblico. No porque quiera dar aquí una clase de teología, sino porque sin ese fundamento, cualquier análisis que hagamos va a flotar en el aire sin ningún tipo de soporte, nada sobre la cual sostenerse, nada sobre lo cual lo podamos establecer. Hay 2 textos que son el ancla de lo que hoy vamos a compartir. El primero es el libro de Deuteronomio y es la norma que Dios mismo estableció para evaluar a cualquiera que habla en el nombre del Señor, ya sea citando las Escrituras o ya sea diciendo, bueno, eso es otro tema, así dice el Señor. Y el texto es importante que lo entendamos. Dice allí, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? La respuesta no tarda. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciese, es palabra que Jehová no ha hablado.
con presunción la habló el tal profeta. No tendrás temor de él. Eso está en Deuteronomio capítulo 18, verso 21 al 22. Pero yo quiero que te detengas aquí un momento, porque esto lo escribe Moisés por instrucción misma de Dios. Y la norma aquí es impecable en su simplicidad. Esto no requiere ni interpretación, ni códigos, ni palabras en el hebreo, ni entenderla. Dice allí, si un profeta habla en nombre de Dios y lo que dice no se cumple, hay una sola conclusión posible: Dios no lo envió. El profeta habló con presunción propia. Y el pueblo, escuche bien, el pueblo no le debe ningún tipo de temor ni reverencia. Esta no es mi opinión, no es una interpretación atrevida, no es un argumento sofisticado. Es el criterio que Dios mismo puso por escrito para que aquellos que lo leyeran tuvieran una base sobre la cual tratar todos esos asuntos. Y es el criterio que tenemos que aplicar con honestidad cuando escuchamos a alguien declarar el cumplimiento de profecía. El segundo texto viene del libro de Romanos y es el que muchos de los que critican en muchas ocasiones cuando se tratan estos temas y etiquetan inmediatamente a los que hablan de él con antisemitismo, con teología de reemplazo, pero hoy vamos a acercarnos allí, vamos a ver el texto, vamos a ver qué es lo que allí se está citando en realidad. Pero lo voy a citar desde el principio correcto, no desde el capítulo 11, porque para llegar al capítulo 11 tenemos que pasar por el 10, tenemos que ir al 9. Vamos a comenzar desde donde Pablo comienza un argumento que lo termina 2 capítulos después. Romanos 9:6, ¿qué dice? Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Preste atención allí, porque este es el inicio de algo que Pablo va a desarrollar desde ese versículo 6 del capítulo 9 en adelante. No que la palabra de Dios haya fallado. Pablo no está afirmando eso. Pablo lo está negando. Lo está diciendo como respuesta a alguien que podría estar pensando exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque alguien en el siglo I pensaría que la palabra de Dios había fallado. ¿Por qué? Porque el pueblo al que Dios hizo todas las promesas, que fue Israel, estaba rechazando masivamente al Mesías. Y si Israel rechazaba al Mesías, la pregunta lógica es, ¿falló el plan de Dios? ¿No se cumplió lo que Dios había dicho? ¿No se cumplió la promesa? Esa es la pregunta que Pablo responde a lo largo de Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11. No es una pregunta sobre mapas proféticos. No es una pregunta sobre qué país va a ganar una guerra en el Medio Oriente. Es una pregunta sobre el carácter de Dios. ¿Es Dios fiel a sus promesas? Eso es lo que Pablo está respondiendo aquí. Y la respuesta de Pablo, sostenida. Escuche bien. Cuando usted lee la Biblia, Pablo no escribía capítulo 9, verso 6. Eran pergaminos completos que eran desarrollos de argumentos, desarrollo de respuesta. La palabra de Dios plasmada allí para que entendiéramos esa revelación que Dios había traído a través de este hombre que había sido un misterio para ellos en el pasado, ahora estaba siendo iluminada por medio de la revelación. La respuesta de Pablo, él la sostiene a lo largo de 3 capítulos completos. Ellos no hacían como usted y yo, sí, pero el verso 6 dice, usted no puede entender la Biblia en su metanarrativa de esa manera, mis amados. Tenemos que ver todo el desarrollo.
Y Pablo aquí, en 3 capítulos completos, culmina en uno de los párrafos más hermosos de toda la Escritura. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así termina Romanos 11, verso 33 al 36. Nota cómo termina. Nota cómo ese capítulo tan debatido termina. No termina con un cronograma profético. No termina con un mapa del Medio Oriente. No termina con la fecha del rapto ni con la formación de la coalición de Gog y Magog. Termina en adoración, en asombro ante la sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Y eso, mis amados, nos dice algo fundamental sobre lo que Pablo está hablando en Romanos capítulo 11. Está hablando de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas, no de la geopolítica del siglo XXI. El ancla bíblica de hoy, sobre la cual estamos estableciendo esta palabra, nace de Deuteronomio 18. ¿Por qué? Porque allí se nos da el criterio para evaluar los que dicen algo en el nombre del Señor. Y luego Romanos 9 al 11, que nos den el contexto para entender la fidelidad de Dios que no depende de ninguna guerra para ser verdadera. Por lo tanto, pudiéramos decir que esto tiene 3 capas. Tiene 3 diferentes niveles que están sucediendo simultáneamente y que tenemos que poder identificar. Primero, que el patrón se repite. El patrón se repite. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que lo que estamos viviendo hoy no es nuevo. Es un patrón que se ha repetido con asombrosa regularidad a lo largo de los últimos 75 años desde que el Estado de Israel fue fundado en el 1948. Por eso usted lo va a notar, cada vez que ocurre una crisis mayor en el Medio Oriente, emerge la misma ola. Pastores y comunicadores evangélicos que declaran que los eventos actuales son el cumplimiento de profecía bíblica, que el fin está cerca, que los creyentes deben de estar alerta porque el rapto es inminente. Y desde allí se escriben libros, se hacen conferencias, se producen videos que se viralizan. Y permítanme, mis amados, darle algunos datos concretos, porque la memoria corta, mis amados, es el mejor aliado de este siglo. La gente sabe que las masas olvidan lo que se dijo ayer, mucho menos lo que se dijo el mes pasado, mucho menos lo que se dijo el año pasado. Si alguien ha desarrollado esta destreza, son los políticos. Los políticos saben que la gente, con este bombardeo de noticias, usted dice, sí, pero usted dijo lo contrario hace 3 meses. Dice, no, eso no lo dije yo. Y allá a los 30 segundos la gente se le olvidó eso también. Porque ese es el sistema. Esa es la manipulación del sistema. Eso es lo que el sistema quiere. Mantener a la gente dividida aun cuando la evidencia está delante. Por lo tanto, creo que nos hace bien repasar un poquito la historia para que no estemos disparando a ciegas. En 1967, la guerra de los 6 días, cuando Israel tomó Jerusalén, los profetas dijeron que la profecía se estaba cumpliendo ante sus ojos, que la segunda venida era cuestión de años. 1973, la guerra de Yom Kippur, la misma declaración. 1991, la guerra del Golfo. Saddam Hussein fue comparado con Nabucodonosor y se publicaron libros enteros sobre eso. Libros que hoy están olvidados en las bodegas después de que sus autores se hicieron millonarios.
En el año 2000, el apocalipsis, el famoso Y2K. En el 2001, después del 11 de septiembre, los mapas proféticos tuvieron que hacerle actualizaciones para incluir allí a un grupo llamado Al Qaeda. 2006, la guerra del Líbano. 2014 y 2021, los conflictos en Gaza. Junio del 2025, la primera guerra directa entre Israel e Irán, los 12 días. Y ahora, en febrero del 2026, la guerra de la Operación Furia Épica. Un escritor de Christianity Today dijo una frase que me parece perfecta para este momento. ¿Vamos a hacer esto otra vez? ¿Vamos a hacer esto otra vez? Y él se estaba refiriendo a la costumbre de presentar mapas proféticos a eventos geopolíticos que dejan a las audiencias exaltadas o aterradas y luego quedan exhaustos y cínicos. Cada vez los profetas declaran el cumplimiento, y estoy usando esa palabra profetas ligeramente. Cada vez los eventos que no se desarrollaron como ellos dijeron, no importa, tendremos otra oportunidad cuando detone otra bomba en el Medio Oriente. Cada vez se actualiza el mapa, se reescribe el libro, se cambia la fecha y nadie les pregunta qué pasó. Nadie le pide rendimiento de cuentas. Y eso es exactamente lo que Deuteronomio 18 dice que no debería tolerarse, que no debería ser aceptado, que no debería ser, mis amados, considerado. Esa es la primera capa, el patrón que se repite. Esto no es nuevo. La segunda capa es ¿por qué el sistema produce esto? ¿Por qué? Y la pregunta más honesta que podemos hacernos no es solo por qué fallan estas profecías, sino por qué el sistema sigue produciendo profetas que hacen estas declaraciones. Y la respuesta también tiene varios niveles. El primero de ellos pudiéramos llamarle el nivel teológico. El dispensacionalismo, el sistema de interpretación que está detrás de todo esto, necesita que el Israel étnico sea el eje de los tiempos finales. Sin eso, el sistema no funciona. ¿Vio? Si usted le quita a un calvinista el tema de la predestinación y lo entiende dentro de la luz de toda la escritura, se quedó sin calvinismo. Igual pasa con el dispensacionalismo. Si usted remueve eso de allí, el sistema ya no le funciona. Entonces, cada evento que involucre a Israel tiene que ser interpretado como profecía que se cumple, porque de lo contrario, el sistema completo se desmorona. Los profetas no están mintiendo conscientemente, están atrapados en un sistema que los obliga, ya están predispuestos a un sistema que los obliga a ver la profecía cumplida en cada titular de noticias. Por lo tanto, ya hay una predisposición a la interpretación. El segundo nivel es el nivel pastoral. ¿Por qué es pastoral? Porque el miedo vende. La urgencia apocalíptica llena auditorios, mis amados. Genera donaciones. Crea comunidades de personas que se sienten especiales. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que está pasando. Es como si ellos tuvieran un código secreto. Es como si ellos dicen, a nosotros se nos ha revelado y entendemos algo de la Biblia que nadie más entiende. Y si tú no lo entiendes así, pues te quedas, te vas a quedar, no hay forma. Y yo no digo esto, mis amados, como burla ni como ataque. Lo digo porque es un patrón humano. Es un patrón humano que es completamente comprensible. Y precisamente por eso hay que nombrarlo, identificarlo, señalarlo. No como una crítica despectiva ni que nosotros nos creemos que ahora sabemos más que nadie. Eso no es. Es que no podemos seguir defendiendo, apoyando, ignorando lo que hace tanto daño al evangelio. Por lo tanto, como pastores, debemos ser responsables ante esto.
El tercer nivel, y a todos nos afecta también, es político. Y me atrevo a decir que este es el más delicado, pero también es el más peligroso. Escuche bien esto. Cuando el embajador de un gobierno le dice al presidente de la nación que debe escuchar al cielo para decidir si va a la guerra, y cuando ese lenguaje religioso, mis amados, se usa para justificar operaciones militares que matan a miles de personas, en ese momento la profecía mal interpretada ya deja de ser un problema teológico. Se convierte en un problema con consecuencias reales, físicas y humanas. Un artículo serio publicó reportes de comandantes militares estadounidenses diciéndole a sus tropas que esta guerra era parte del plan divino para traer el Armagedón. Y eso es lo que pasa cuando una teología sin fundamento bíblico llega al nivel del comando militar. No hay manera de corregir eso. No hay forma de corregir una estrategia equivocada si el criterio de éxito es impecable y profético. ¿Por qué? Porque allí se convierte el marco profético en el resultado. Es la confirmación de una profecía, y eso, ¿quién lo va a refutar? Así que tenemos ante nosotros algo serio. Tenemos patrones que se repiten. Tenemos líderes cristianos que repiten lo mismo cada vez que pasa un incidente, aunque el anterior no cumplió nada de lo que ellos dijeron. Y hoy tenemos un gobierno que está usando la Biblia para justificar la guerra. Escuche bien. Esto es serio. Esto tiene consecuencias reales. Y a nosotros nos debe de importar. Nos debe de importar. Debe de ser responsabilidad nuestra guardar esos valores y principios que están allí. Y aquí no es quién tiene culpa o quién no tiene culpa. Las naciones tienen que tratar sus asuntos como las naciones los tratarán. Pero nosotros no, como hijos del Rey, tenemos otra naturaleza, otro espíritu, otra verdad que debe de gobernar sobre todo eso, mis amados. Y luego tenemos la tercera capa. La tercera capa es ¿cuál? Romanos 11. Ahora es que llegamos allí a lo que le da prácticamente el fondo a esta programación de hoy. Pastor, usted no ha leído Romanos 11. Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a ver Romanos 11, pero vamos a empezar desde el lugar correcto. Pablo no escribe Romanos 11 para darle a la iglesia del siglo XXI un mapa del Medio Oriente, para comenzar. Pablo escribe Romanos 11 para responder una crisis de fe en el siglo I. La pregunta era si Israel rechazó al Mesías. ¿Falló entonces la palabra de Dios? Y la respuesta que Pablo construye a lo largo de 3 capítulos tiene 4 movimientos que son inseparables. No podemos leer un solo verso del capítulo 11, no podemos leer el capítulo 11 sin haber leído lo que es el argumento del capítulo 9. Por lo tanto, es importante que entendamos cómo él se va moviendo a través de la respuesta a la pregunta que se está planteando de una manera retórica, pero que es obvio que responde a una verdadera inquietud de la iglesia del primer siglo. El primer movimiento que encontramos allí es que Israel nunca fue definido por la etnia, sino por la promesa. Pablo lo establece en Romanos 9, 6 al 8 con una claridad, mis amados, que no hay forma de negar. Y él dice que no todo el que desciende de Israel es Israel. Los hijos de la carne no son los hijos de Dios, sino los hijos de la promesa. Y eso, mis amados, no es teología del reemplazo. Eso no es antisemitismo. Eso no es que es la iglesia quitando a Israel. Eso no es. Es la definición de la propia escritura de quiénes son el pueblo de Dios desde el principio. Eso es todo. ¿Quiénes son esos hijos de Dios?
Por lo tanto, nunca fueron definidos por etnia, fueron definidos por la promesa. Segundo movimiento que encontramos, Pablo considera el tema del olivo. Y esto lo hace en respuesta a esa pregunta. ¿Falló Dios entonces? ¿Falló Dios a sus promesas o falló la palabra de Dios? Y en Romanos 11, él tiene una raíz. Y esa raíz es Cristo. Pablo lo confirma en la misma carta luego en Romanos capítulo 15, verso 12, citando a Isaías 11, donde dice que la raíz de Isaí se levantará para regir a los gentiles. La raíz del olivo es el Mesías. Pertenecer al olivo no es una cuestión de etnia, es una cuestión de fe en la raíz. Judíos y gentiles son injertados o desgajados por la fe, no por la sangre, no por la etnia, no por la geografía. Y tercer movimiento, el misterio, que Pablo considera en Romanos capítulo 11, verso 25. Y ese misterio no es un plan profético oculto para el futuro. Pablo usa exactamente esa misma palabra, misterio, en Efesios 3:11. Y ahí él da la explicación, la define con toda claridad, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Sabe qué es lo extraordinario de esto? Que el misterio ya fue revelado. Y ese misterio revelado, ¿qué mostró? Un solo pueblo, una sola promesa, un solo Mesías. Cuarto movimiento, todo Israel será salvo. Es el Israel completo de Dios. Ya Pablo trabajó esto en Gálatas capítulo 6. El número total de judíos y gentiles que forman al único pueblo del Mesías. Y hay un detalle exegético aquí, mis amados, que es hermoso, decisivo. Cuando Pablo cita a Isaías 59:20 para apoyar esa información, cambia una preposición en la oración. En Isaías el libertador viene a Sión. ¿Por qué? Porque era futuro, era anticipado, el que vendría a. Pero Pablo ahora dice que viene de Sión. Ese cambio, mis amados, no es un error, es teología. Pablo está diciendo que el cumplimiento ya ocurrió. El libertador vino de Sión, no a Sión. Vino de la simiente judía, del linaje davídico. Y se llama Jesús. Entonces, ¿ha fallado la palabra de Dios? La respuesta categórica es no. La palabra de Dios cumplió exactamente lo que prometió. Vino un Mesías de Israel que abrió el pacto a todas las naciones y que está formando un solo pueblo de judíos y gentiles que los reciben por la fe. Eso es lo que Romanos 9 al 11 está diciendo. Allí no hay ningún mapa del Medio Oriente en esos capítulos. Las profecías que se declararon cumplidas en febrero del 2026 no fallaron. ¿Por qué? Porque Dios. ¿Falló Dios? ¿Fallaron? ¿Quién? Los profetas. Porque esas profecías nunca fueron de Dios. Por lo tanto, el criterio de Deuteronomio 18 es implacable. Si no se cumple, el profeta habló con presunción propia. Mis amados, cualquiera que abre una Biblia y dice, así dice el Señor, usted tiene que, a la que usted escuche eso, preste oído. Preste oído. Preste atención. No le esté diciendo amén y pasando memes y echándole cosas adelante que no representan el Espíritu de Cristo. Y es allí donde tenemos que estar equipados, mis amados. Y esa es nuestra tarea. Esa es nuestra función como maestros, como pastores, como aquellos que enseñamos. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Para qué nos sirve? ¿De qué manera yo puedo usar eso en mi diario vivir, en el día a día? ¿Tiene relevancia eso? ¿Es importante?
O a mí lo que me interesa es que me emocione y que me haga sentir, Dios mío, esto ya está por acabarse y qué bueno que no voy a seguir trabajando con este jefe que es insoportable. ¿Qué hago? ¿Cómo hacemos con esto que tenemos por delante? Y aquí quiero hablar ahora a alguien en específico. A alguien que ha estado siguiendo estas noticias con angustia. Que ha estado escuchando estas declaraciones proféticas y no sabe bien qué hacer con ellas. Si las cree, si no las cree, si las ignora, si las debate. ¿Qué hace? ¿Qué hace una persona común, ordinaria, queriendo decir que su vida es 10, 12, 13, 14 horas de trabajo para atender a los nenes, las asignaciones cuando viene de la escuela y va a la iglesia el domingo y lo que le están presentando es un caos, que ya esto está por terminar y él o ella no están preparados para ese momento? ¿Qué hace una persona que se sienta a ver las noticias y no tiene contexto? Por eso es que usted puede ver a una persona que vive en pecado completo y no cree en nada y dice, eso es bíblico. ¿Por qué? Porque eso es lo que oyó en algún lugar. ¿Qué hace una persona? ¿Las cree, las ignora, las debate? Y alguien que quizás está en una iglesia donde el pastor habla de estas cosas con esa certeza y esa autoridad que Dios le dio el sábado por la noche para que le dijera a la iglesia que esto está por terminar. Y usted está allí y usted dice, ¿y cómo yo proceso esto? ¿Cómo yo sé si ese es Dios o no es Dios? ¿Y qué pasa si lo que el pastor me dijo que iba a pasar en esta guerra no pasa? ¿Le sigo creyendo? ¿No le sigo creyendo? ¿Está influenciado? ¿Cuál es su postura? Usted debe hacerse esas preguntas. Usted debe de responder a sus propias inquietudes allí. ¿Cómo yo proceso cuando me están diciendo que el Señor me dijo que le dijera a ustedes que esta guerra, esto ya está por terminar? Y después se negocia la paz y no pasa nada. ¿Qué va a suceder? Bueno, algunos consejos. Primero, que tu confusión es sana. Es sana. La confusión ante declaraciones que no tienen soporte bíblico sólido es exactamente la respuesta correcta. Se confunde cualquiera. Se confunde el más bravo en esto. Y lo que quiero que sepas con eso es que no eres tú. Es que te han dado un marco interpretativo que no funciona, que hay que estarlo cambiando cada 5 años, que hay que actualizarlo de acuerdo a lo que está pasando en las noticias. Y tú lo sabes, tu intuición, tú sabes adentro. Caramba, esto no puede estar bien. ¿Cómo va a ser que cada 3 o 4 años hay que hacer un ajuste? Hay que cambiarle el chip. Tú lo sabes porque tú tienes el Espíritu de Dios también. Aunque no tengas las palabras para explicarlo, para comunicarlo, para describirlo, tú lo sabes, no puede estar bien esto. Yo no puedo seguir creyendo algo que sigue fallando continuamente. Y lo segundo es que yo creo que ya tú debes saber cómo termina la historia. No porque tú tengas un mapa profético. No porque en la pantalla LED te pongan atrás ahora el mapa del Medio Oriente, que antes tenías que ir a una librería a comprarlo, y te hagan círculo de que esto es Gog, que esto es Magog. Tú sabes cuál es el final, pero tú no sabes cuál es el final por un mapa profético. Tú sabes cuál es el final por causa de la resurrección. El último capítulo ya fue escrito el domingo de Pascua. Cristo, el victorioso, resucitó. La muerte fue vencida. El propósito eterno del Padre de reunir una sola familia de hijos en Cristo ya está garantizado. Y noticia, breaking news de última hora: ninguna guerra, ningún acuerdo nuclear, ninguna negociación en Pakistán cambia eso. El reino de Dios no depende del resultado de la operación Furia Épica para seguir avanzando, para seguir transformando corazones, para seguir predicando a Cristo.
Y tercero, y esto es práctico, es que tienes que aprender a hacer una pregunta cuando alguien te declare una profecía cumplida. ¿Qué pasa si no se cumple? Pregúntele. La respuesta le va a sorprender. Tiene que estar listo para ella. De hecho, voy a traer una enseñanza en Reino y Actualidad para ayudarle a entender cómo responder a todo eso. ¿Qué pasa si no se cumple? Pregunte a la persona. Y si no se cumple eso que tú estás diciendo, ¿cuánto más tenemos que esperar? Y usted va a ver la cantidad de respuestas que va a recibir. Si la respuesta es que el mapa se ajusta o las fechas se recalculan o fue un error de interpretación, pero la dirección es correcta, se mantiene en ese enfoque, eso no es profecía bíblica. Eso es especulación vestida con versos bíblicos. La profecía bíblica verdadera no requiere actualizaciones. Deuteronomio 18 es claro. Se cumple o el profeta habló por sí mismo. No hay argumentos. No hay asunto que interpretar. Se cumple o fue un arranque emocional o eso es lo que yo creo, a mí me parece. Yo sentí que esto era o se cumple o no. Hoy le ponen 20,000 trabas. Es que usted no tiene fe, es que las profecías tienen ciclos, es que hay códigos que se te van a revelar. No, hermano, no hay forma de que ese sistema colapse. No existe, porque está blindado desde adentro. Los mismos profetas ahora y usan versos bíblicos. Se lo voy a traer en una de estas episodios. Versos bíblicos para justificar por qué no se cumplió lo que le dijeron a la gente. Así cualquiera. Así cualquiera. Entonces, necesitamos criterio para enfrentar esta avalancha de cosas. Y lo cuarto, mis amados, para ir terminando ya, lo cuarto es para tu familia. Si tienes hijos adolescentes que están consumiendo contenido apocalíptico en redes sociales, este es el mejor momento de sentarte con ellos. No para asustarte, no para asustarlos a ellos, sino para pensar juntos, para enseñarles que la fe bíblica no es ansiedad escatológica. Que la fe bíblica no es una serie de eventos que ven en Univisión, en CNN, en Fox News, con cortes de 35 a 45 segundos y ya eso le va a dar todo lo que ellos necesitan saber. Eso no es fe bíblica. La fe bíblica se sustenta en la resurrección de Cristo. Por eso es que los hijos de Dios no vivimos mirando los titulares de noticias para saber cómo termina la historia. Nosotros ya vivimos desde una tumba vacía, desde una victoria alcanzada, desde un reino que está en y con nosotros. Así que la perspectiva del reino, mis amados, es completamente diferente a las escuelas teológicas, a las interpretaciones proféticas, a las especulaciones que se hacen y se dicen. La perspectiva del reino se fundamenta en un hecho consumado, no en especulaciones de las noticias y de los escatólogos. Así que cerramos esta serie de 3 episodios con esto. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán fue declarada por muchas voces como el inicio del fin del mundo. Algunos llegaron a decir que ya el Armagedón estaba cerca. El cumplimiento de Ezequiel 38, decían algunos. La señal de que el rapto era inminente. Y 47 días después, los representantes de esos países que están en guerra están sentados buscando negociar la paz, detener la guerra para que el mundo siga su curso. Ya están discutiendo esos plazos de enriquecimiento de uranio, por lo cual Estados Unidos dice que inició
la operación militar contra Irán. Eso no es el Armagedón. Eso es diplomacia. Eso es lo que hacen las naciones del mundo cuando quieren resolver sus conflictos. La palabra de Dios no falló. La palabra de esos profetas fallaron. Y hay una diferencia inmensa entre esas dos cosas. La palabra de Dios cumplió exactamente lo que prometió. Un Mesías que vino de Israel, que murió por los pecados del mundo, que resucitó para garantizar la vida eterna y que está reuniendo una familia de hijos de todas las naciones, incluyendo judíos, iraníes, de todas las naciones. Esa es la profecía que se cumplió. Y esa es la historia en la que usted y yo vivimos. Y a esa historia no le hace falta una guerra. No le hace falta bombas nucleares. No le hace falta ningún tipo de armamento y tecnología de último modelo para avanzar. Esa historia se sostiene por sí sola, por los millones y millones de hombres y mujeres que han nacido de nuevo y hoy dicen que Cristo es el Señor. Le hace falta, mis amados, a los discípulos de Cristo que aprendamos a pensar desde la mente de Cristo. Que no seamos sacudidos, porque ya sabemos cómo termina todo esto. No con una negociación, no con algo que los hombres puedan hacer. Termina con el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y para eso no hace falta ningún mapa profético fabricado en el siglo XXI para que se pueda anunciar. Con razón Pablo dijo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Si este programa te ayudó hoy, compárteselo a alguien. No se lo envíes de una manera despectiva. Simplemente dile: mira esto, y hablemos luego sobre este asunto. Si te ha sido de edificación, si te ha dado luz, si te ha ayudado a entender alguna de estas cosas, es obvio que en un programa de 1 hora podamos trabajar todos los ángulos que esto tiene y requiere. Pero lo que quiero darte es luz para que cuando te acerques a la Escritura, te acerques con ojos para ver. Con ojos para ver la metanarrativa de Dios y cómo esa metanarrativa tiene una conclusión gloriosa. Así que puede haber alguien en tu familia, en tu congregación, en tu grupo de WhatsApp que está siendo sacudido por estas noticias, que no sabe ni en quién creer, no le cree a nadie, todos están diciendo y luego no se cumple. Y quizás necesita este marco de referencia para verlo desde otro ángulo y ver que la palabra no falló. Quienes fallan somos los hombres. Quienes dicen cosas que no son, somos nosotros. Dios cumplió exactamente lo que había prometido. No hacen falta más profetas del terror. Lo que hace falta son hombres y mujeres que aprendamos a pensar desde la mente de Cristo. Y te animo, si quieres ir más profundo, si quieres entender Romanos capítulo 11 desde todos los ángulos, con rigor exegético, con un argumento completo, con tiempo para poderlo procesar, para hacer preguntas si es necesario, te invito a que consideres la comunidad Premium. En esa comunidad, todos los que ya son parte, y quiero agradecer a todos los que ya se han conectado a la comunidad, pueden descargar ya hoy 2 guías que están preparadas allí, y hoy en particular todo un desarrollo del capítulo 11 el capítulo 11 de la carta a los Romanos,
desde todos los ángulos para poder entender todo el capítulo verso por verso. Y pueden descargarlo. Allí también tenemos preguntas. Puede ver este video nuevamente allí en la plataforma. Puede comunicarse con la comunidad que ya está allí activa. Puede comentar, hacer preguntas y le vamos a atender y a responder. Para usted entrar allí es simplemente tomimoya.com/comunidad. Luego, una vez se registra, entra y va a buscar un espacio que dice Reino y Actualidad. Usted oprime allí y va a tener la oportunidad, si desea ser parte, de inscribirse por $5 mensuales, que prácticamente lo que cubre es el costo del material que usted está recibiendo allí. Y hay 2 guías, una para padres con hijos adolescentes para trabajar estos temas y segundo, una para pastores y líderes para dialogar en su iglesia, mesas de diálogo y pueden convertirse en estrategia evangelística. Así que todo eso está allí, tomimoya.com/comunidad. Será un placer recibirlos en esa comunidad premium donde también compartimos otros recursos con ustedes. Estamos en Reino y Actualidad, pensando desde la mente de Cristo. Hasta la próxima. Bendecidos.